Hola, soy Alejandra y hoy nos encontramos junto al río, porque como su nombre lo dice, los corsos fluviales tienen una importancia fundamental para la identidad de la región de los ríos, y no solo por su vasta presencia en la capital regional con corsos navegables, sino que también por su importancia ecosistémica, histórica y social. Acompáñanos hoy en esta visita virtual por el río San Pedro. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Visitas Virtuales en FESI, el Festival de la Ciencia desde la región de los ríos. En las postales de la capital regional podemos ver un hermoso río navegable, pero su recorrido se extiende mucho más de lo que vemos en Valdivia. El río San Pedro nace en el Reñihue, el último de una cadena de lagos que alimentan de agua a este torrente, y termina con la unión del estero Quinchilca, donde forma el río Calle. Cuando hablamos del lago Reñihue, se nos viene a la mente el terremoto de 1960, un hecho histórico del cual hablaremos con el investigador Pablo Iriarte. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Alejandra. Cuéntanos, ¿cuál es el impacto que ha tenido el tema del Reñiguazo en la actualidad? ¿Cómo se pueden ver esos impactos? Mira, los acontecimientos de 1960, todo lo que pasa a partir del terremoto, ¿cierto? Que en mayo de ese año, significa una transformación enorme para las comunidades que habitan acá en la cuenca. Es un terremoto que, como nosotros sabemos, es el más grande registrado, de magnitud 9,5. Y a partir de ese terremoto se producen remociones en masa que bloquean el curso del río San Pedro, ¿cierto? Cerca del desagüe del lago Reñihue. Y lo que sucedió a continuación de ese proceso, ¿cierto? Que es un proceso de cambio ambiental, pero que se transforma en un tremendo cambio socioambiental en la medida que activa una cantidad enorme de recursos y de organización para poder llevar adelante un proceso de desagüe controlado de esas aguas que estaban bloqueadas en esa zona, ¿ya? Eso es lo que se conoció como Operación Reñihue, ¿ya? Y se le llega a dar el nombre por todos los elementos que tiene, digamos, que mezclan estos eventos de enorme magnitud ecológica con toda la movilización social que genera para poder evitar un desastre mayor, que significaría que las aguas irrumpan violentamente, ¿cierto? Se le llama la epopeya del Reñihue, ¿cierto? Y ese desagüe controlado que logra generarse a partir del trabajo en el que estuvieron involucrados ingenieros de Endesa, ¿cierto? Alrededor de 450 paleros, ¿cierto? Que con sus propias manos y herramientas tuvieron que realizar ese trabajo de desagüe controlado. Constituye un hito muy importante en la memoria de las comunidades, ¿ya? Y también en cierta medida marca la pauta de la historia reciente de la cuenca, de qué es lo que es posible hacer o no hacer en un territorio como este, ¿cierto? En el fondo se vive con mucha conciencia, así nosotros por lo menos lo hemos podido ver en las conversaciones que tenemos con las personas que habitan acá, respecto a que esta no es el Reñiguazo del 60, no es la primera vez que hubo un evento de ese tipo. Hay registros anteriores también coloniales de 1575, y también está la posibilidad abierta de que sucesos de ese tipo vuelvan a ocurrir. Y eso se combina con procesos de cambio actual, como por ejemplo un proyecto que ya lleva 12 años de intención de construir una represa en un lugar muy cercano a donde ocurrió el bloqueo del lago del río San Pedro, cerca del lago Reñihue, que activa esta memoria, ¿cierto? Y también hace que las comunidades se alerten muy fuertemente respecto a nuevos procesos que podrían ir más allá de lo que esta geografía y esta ecología puede soportar. El Reñiguazo constituye un hito que es muy importante, marca la memoria, marca también la sensación de crisis, de urgencia en la relación con la naturaleza que tienen las comunidades de la cuenca. Pero como todo río, el San Pedro, Calle, ¿cierto? Porque sabemos que es un río extenso y que va cambiando de nombre, es una matriz generativa de modos de vida, ¿ya? Entonces, a la vez que regula procesos ecológicos, regula también y contribuye también a dar forma a las relaciones sociales, ¿ya? Y esa cuestión resulta interesante porque
a partir del río están condicionadas las posibilidades de subsistencia, ¿cierto? Hay historias extraordinarias respecto a cómo el río por mucho tiempo fue la principal carretera, la vía a partir de la cual se generaba el transporte y la comunicación, ¿cierto? Por navegación, tal la historia de los balseros, ¿cierto? Que construían con la madera que venían a comerciar río abajo las propias balsas que ocupaban para navegar, etc. Entonces, desde la artesanía, la agricultura, distintas, y así como también los proyectos energéticos que se han instalado en el pasado y que pretenden aún instalarse ahora, suponen que el río es una fuente enorme, ¿cierto?, de riqueza, de energía, de vida para las comunidades. Entonces, si bien el Reñiguazo constituye un hito que yo diría abre la historia reciente de las relaciones entre las comunidades y el río, el modo en que el cuerpo de agua es la fuente, digamos, de las posibilidades de vida es algo que se extiende a lo largo de toda la historia, que es milenaria acá en esta zona. Sigamos viajando por el espacio-tiempo, esta vez a un pasado más distante. Vamos a conversar con la doctora Ana Abarzúa sobre fósiles. Hola, mi nombre es Ana Abarzúa, soy profesora en la Universidad Austral y desde el 2016 estamos trabajando en el río San Pedro, donde hemos encontrado un montón de tipos de fósiles que son hojas fósiles. Cuando nosotros estudiamos plantas fósiles, nosotros conocemos esto como la paleobotánica, ¿ya? Porque son las plantas del pasado que vivían en esta región, ¿ya? Y aquí nosotros estamos en el río Caucau, que está conectado con el río Calle Calle y que es el mismo río San Pedro que se encuentra aguas arriba. Hemos encontrado más de 700 fósiles, entre ellos como 60 tipos de hojas, y que nos hablan de la vegetación que había en el pasado. ¿Y es posible reconocer el paisaje con este tipo de fósiles? Los fósiles nos permiten entender, los fósiles de las plantas, ¿cierto? Nos permiten entender cómo era la vegetación, cómo era el paisaje, así también nos permite saber cómo era el clima, ¿ya? Porque si nosotros encontramos plantas como las que yo te decía, robles, ulmos, podríamos interpretar que era un bosque parecido como el que hay hoy día en la región de los ríos. Pero efectivamente en este registro fósil también nosotros encontramos fósiles de plantas que hoy están extintas. Ya algunas de ellas están en Chile central, como es el belloto. Incluso tenemos plantas tropicales como la canela, que hoy día están en el norte de Sudamérica, ¿cierto?, en las regiones tropicales, y que hablan de que el clima era muy distinto a como lo que conocemos ahora, ¿ya? Efectivamente, el paisaje era muy distinto. Estos fósiles tienen una edad de aproximadamente 20 millones de años, ¿ya? Y para ese tiempo, cuesta pensarlo, pero no existía la cordillera de los Andes. Entonces compartíamos un territorio amplio, ¿cierto?, hacia lo que es Argentina, y las plantas se distribuían libremente hacia ese territorio. ¿Cómo se transformaron estos lugares desde fondo marino a un río de agua dulce? En el río San Pedro tenemos fósiles a lo largo de toda su cuenca, ¿ya? Nosotros, donde nace el río San Pedro, se encuentra el lago Riñihue, particularmente un cerro bien especial que se llama Tralcán. En este cerro hay hojas fósiles también de helechos y de plantas que están súper extintas, que tienen 200 millones de años y corresponden al Triásico, que es un periodo en que vivían los dinosaurios en estas tierras. Ya después seguimos bajando por el río San Pedro y nos encontramos con los estratos de San Pedro, que tienen aproximadamente unos 20 millones de años. Y a medida nos vamos acercando hacia la ciudad de Valdivia, ya nos vamos a encontrar con fósiles más recientes, ¿cierto?, que pertenecen al Cuaternario, que es el periodo en que vivimos nosotros, y particularmente quería destacar los fósiles de hoja muy hermosos que están en la isla Mancera o en Niebla, en la Playa Grande, ¿cierto?, o en Curiñanco, que hablan del periodo interglacial, que fue un periodo cálido que ocurrió antes de la última glaciación, ¿ya? Pero eso ocurrió hace unos 100.000 años. Entonces, a lo largo del río San Pedro nosotros tenemos una historia paleontológica, geológica súper interesante, hermosa de descubrir y que merece que podamos dar a conocer.
Volvamos al presente, donde observaremos la fauna del río San Pedro y destacaremos la importancia de su conservación. Para ello estamos con la doctora Nicole Collin y el doctor Konrad Gorski, que nos van a contar un poco de las actividades y estudios que realizan acá en el río. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué estudios están realizando y cómo los realizan? Uno de los principales estudios que estamos realizando es conocer las comunidades de peces en el río San Pedro. Ya se lleva un trabajo de largos años para poder saber qué especies habitan en el río en sus diferentes tramos, ya que los peces que encontramos aguas arriba, cerca del desagüe del Riñihue, son diferentes a las que podemos encontrar aquí aguas más abajo. Entonces, conocer las comunidades de peces en un entorno que es muy natural como el río San Pedro, ya que conserva características naturales, alta vegetación nativa en la parte que está más aguas arriba, también aguas muy cristalinas, una súper buena calidad de agua. Entonces nos puede servir de referencia para conocer estas comunidades en este entorno natural y poder compararlas con otros ríos que pueden estar más impactados con actividades humanas, como por ejemplo centrales hidroeléctricas o contaminación. ¿Y han observado el estado de la biodiversidad? Si es que ha habido una pérdida de biodiversidad desde que comenzaron a hacer estos estudios hasta el día de hoy. Yo creo que puede haber cierta declinación en algunas especies y es básicamente porque han aumentado las especies invasoras en el río San Pedro. Antiguamente, quizás hace 20 años atrás, había menos salmónidos, pero ahora, por ejemplo, ya ha colonizado el Chinook, que es un salmónido bastante grande, bastante invasor, entonces se alimenta de las especies nativas y también compiten los más pequeños por alimento con los peces más pequeños nativos. Entonces la gran amenaza actualmente son las especies invasoras y por supuesto cualquier otro gran proyecto que quiera instalarse en el río también es una amenaza, pero actualmente las especies invasoras serían un fuerte foco de declinación de algunas especies. ¿Y por qué es importante conservar una especie tan pequeña como es, por ejemplo, el puy? Bueno, conservar las especies en general es muy relevante porque forman parte del ecosistema. Entonces eso hay que tener en consideración. Y aparte del puy, ¿qué otras especies endémicas han encontrado en sus investigaciones en el río? Las especies endémicas, o sea, las especies que están distribuidas en un área restringido, ¿cierto? Aquí en este río, en río aledaño, el río Tolten, podemos encontrar el toyo de agua dulce, un pez gato. También el puye rojo, una especie pequeña. Y bueno, la mayoría de las especies que encontramos aquí son endémicas de Chile central o Chile. Hasta más de 70% de especies en Chile son endémicas. ¿Y cómo estudian sus ciclos de vida, sus comportamientos? Hay distintas maneras de estudiar ciclos de vida, comportamientos de peces. Nosotros enfocamos nuestros estudios en movimiento, en migraciones. Nos enfocamos en puya, esta especie muy abundante e importante para funcionamiento del ecosistema y para dilucidar sus patrones de movimiento, de migraciones. Usamos análisis de composición microquímica de sus huesos de oído, lo que denominamos otólitos. Estas estructuras calcificadas se forman temprano en la vida de pez y están creciendo por toda su vida hasta que el pez fue capturado. Es como una caja negra de pez, acumulando información durante toda su vida. Y nosotros, con análisis químico, podemos luego dilucidar en base de la composición química de estas estructuras, donde, por ejemplo, en el sistema del río nació el pez, donde migraba, donde se movía. Y aquí termina esta
esta visita virtual. Si quieres acceder a más de nuestro contenido, revisa las redes sociales de Explora los Ríos. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y también YouTube. Dale me gusta a nuestro contenido, compártelo y no te despegues del Festival de la Ciencia 2021.